Bueno, ¿cómo están, querido grupo? Quería algo más. Esto lo vimos el año pasado, pero me pareció muy interesante. Así que también quería estudiarlo con ustedes. Tiene que ver con el etrog de Bar Kokhba. ¿Quién era Bar Kokhba? Ustedes saben que fue una época en la cual hasta, hasta se pudo, tenía el potencial de ser Mashiach. Hasta conquistó Jerusalén, Bar Kokhba. 3 años. Era descendiente de David Amelech, iba a los caminos de Hashem. Al final no. Tenía el potencial, pero al final no fue. Pero fue una época muy buena para Israel. Les leo. De acuerdo al profesor Ari Schaffer, si bien el etrog no es una de las 7 plantas o frutas típicas de Israel mencionadas en la Torá, porque la Torá que habla trigo, cebada, uva, higo, granada, aceituna, dátiles, son los shivataminim. Sin embargo, ahora el etrog no es uno de estos 7. Sin embargo, el profesor piensa que el etrog es una fruta nativa y típica de la tierra de Israel. Este dato había sido indicado también por Maimónides en su libro Morea Nebuchim, Guía de los Perplejos. Él explicó que la Torá encomendó utilizar, ¿por qué justamente el etrog, Adás, Arabá, el Ulab? ¿Por qué estas 4 plantas? Porque eran fácilmente obtenibles en la tierra de Israel. La Torá no te va a decir que haya una misma la Torá, que hay que conseguir estas 4 plantas, si no se consiguen, entonces nadie va a poder cumplir la misma. ¿Por qué la Torá dio justo estas 4? Porque se conseguían muy fácilmente en Israel, porque era algo típico de Israel. El etrog fue un ícono judío tan predominante en la historia judía que se encuentra en varios mosaicos y muchas monedas de Israel antiguo lo van a encontrar, como que era algo típico el etrog en Israel. Por ejemplo, en las monedas del año 66 de la era común, previo a la destrucción del segundo templo, y especialmente en las monedas acuñadas en los años de la rebelión de Bar Kokhba, que fue entre el año 130 y 135 de la era común. Ahí vas a encontrar un montón de moneditas que tenían el etrog. Y vos lo encontrás, o sea que era algo clásico, como que hoy en día verías el Maguen David o el Jai. Bueno, ahí veas el etrog, como que era algo simbólico del pueblo judío. Muy bien. En esa época, Bar Kokhba, apoyado nada más ni nada menos que por un rab muy gigante, por Rabbi Akiva, lideró un ejército que intentó rebelarse contra el Imperio Romano para obtener la independencia judía. Sería algo normal que los judíos queremos tener independencia para ir en camino de Hashem, para tener nuestro Bet HaMikdash. Al final, lamentablemente fracasó. El uso de etrogim en las monedas de la rebelión de Bar Kokhba es aún más conmovedor cuando recordamos el gran descubrimiento de un arqueólogo israelí, Igali Adin, y ahora miren lo que él descubre. Él encontró una carta intacta en las cuevas del desierto de Yehuda, escrita por el propio Bar Kokhba. Interesantísimo, ¿no? Encontró una carta escrita por Bar Kokhba, donde él expresa, Bar Kokhba, las dificultades de abastecimiento para sus tropas. Este es el texto exacto de esta carta. O sea, él necesita abastecer a sus tropas. Y miren lo que él pide. Shimon Bar Kokhba a Yehuda. He enviado 2 burros y te envío 2 hombres con ellos para Jonatán, Bar Beayán y Masabla. Deberán cargar los burros y traer de nuevo con ellos, ¿qué quería que traiga con los burros? Ramas de palmera, lulavim, etrogim. También deben ocuparse de enviar a otros hombres, o sea, dentro de con estos 2 burros, un montón de lulavim, un montón de etrogim. Y otros hombres para que traigan ramas de mirto, necesitamos adasim y ramas de sauce y arabot. Ved que ya esté separado el diezmo. Y le dice, cuando me traigan estos, ahora le va a decir por qué necesita estas 4 plantas, para festejar Sukkot, para los soldados. Por favor, que hayan cumplido con la misma de Maaser, sacar el diezmo. Porque cuando tenemos un fruto nuevo, algo nuevo, nosotros sacamos un diezmo. Enviad todo a mi campamento. Nuestro ejército es muy grande. Shalom. Esta es la carta original de Bar Kokhba en hebreo antiguo. Es muy emocionante ver cómo el comandante en jefe del ejército judío, el último, podemos decir, antes del actual ejército de Israel, o Tzal, porque después de eso, la verdad,
salimos al exilio totalmente y no tuvimos más independencia hasta en el año 1948, cuando volvemos a la tierra de Israel. O sea, el último comandante en jefe del ejército judío, ¿de qué se está preocupando? Se preocupa y se ocupa, no solamente se preocupa y se ocupa porque hace algo para conseguirlo. Personalmente, de que todos los soldados tengan las 4 Arba Minim, las 4 plantas. ¿Por qué? Para celebrar el precepto de Sukkot. Me parece emocionante, ¿no? ¿Cómo? Primero, que no es un comandante de ejército que no respeta o laico, no, es religioso. Y lo más importante es la Torah de las Mitzvot. Y lo más importante es que mi ejército vaya en el camino de Hashem. Entonces a los soldados hay que darle los 4 Arba Minim, porque ellos estaban preocupados por la guerra, estaban peleando, pero necesitaban tener las 4 para cumplir la misma. Pero si bien el etrog es oriundo de Israel, el etrog se lo encuentra también en otras ciudades de la costa del Mediterráneo. Hay ciudades que son famosas por la extraordinaria calidad de sus etrogim, como en Italia, Calabria, en Francia, la isla de Córcega, en Grecia, la isla de Corfú. Uno puede encontrar etrogim también en el Líbano, también en Libia y también en Marruecos. Y aquí viene la gran pregunta. Si el etrog es oriundo de la tierra de Israel, ¿cómo encontrás esos etrogim tan hermosos y tan lindos en esos lugares? Francia, Italia, Grecia, Libia, Marruecos, Líbano. Pero ¿cómo llegó el etrog a esos lugares del mundo? Esa es la pregunta. Hay muchas posibilidades. Una hipótesis. La hipótesis más acertada hasta el día de hoy es que el etrog fue llevado de Israel a otros lugares del mundo con la dispersión de los judíos. ¿Que quién llevó el etrog ahí? Los mismos judíos cuando salieron al exilio. ¿En qué año salieron al exilio? El año 68 de la era común. ¿Y por qué llevaron el etrog a esos lugares donde ellos tenían que ir a vivir? Con un objetivo muy específico. Ser utilizado durante la fiesta de Sukkot. El ulabim es normal, planta de palmeras se consiguen, es normal. Hadas se puede conseguir, pero etrog no es normal conseguir. Entonces, si no tenían etrogim, ustedes saben que si falta una de las 4 especies, no puedo cumplir la misma. Entonces, si no tengo etrogim, no puedo cumplir la misma. ¿Y por qué piensan esos los historiadores? Que los judíos son los que llevaron los etrogim. Porque a diferencia del limón u otros cítricos, el árbol del etrog es relativamente frágil. Muy sensible a enfermedades que pueden afectar su raíz y vive relativamente pocos años. El limón es un árbol mucho más fuerte y puede vivir mucho más tiempo. Y es menos sensible a la parte climática. El etrog es muy difícil. Por ende, entonces es muy difícil conseguirlos. ¿Está bien? ¿O cómo lo van a conseguir? ¿O cómo se van a...? ¿Está bien? Limón puedo conseguir, pero con eso no voy a cumplir la misma. A diferencia del limón, otros cítricos, el árbol del etrog. O sea, no es normal que consiga esos etrogim en esos lugares, en esas comarcas, si los judíos no los hubiesen llevado ahí. ¿Se entiende? ¿Está bien? Explico. El árbol del etrog vive relativamente pocos años, 12 a 15, a diferencia del limón, que puede vivir 25 a 30 años. Y requiere mucha más cantidad de agua que otros días. O sea, ni siquiera es un fruto conveniente. Si es para comer, a la persona le conviene el limón, no el etrog. Entonces no es normal que en esos lugares, en esta comarca, los no yudim quieran tener etrogim. Porque ¿para qué voy a tener el etrog si me trae más gastos, no me sirve tanto? Prefiero el limón. Entonces, lo más normal es que si llegó ahí, es porque los mismos yudim llevaron el etrog. Y porque los yudim necesitaban el etrog. ¿Pero por qué necesitaban el etrog? Para cumplir la misma de las 4 especies. Por eso hoy en día a veces hay miedo de que haya injerto entre el limón y el etrog. ¿Por qué? Puede haber probabilidad que haya un injerto, porque el limón es mucho más fuerte. Entonces, si el etrog es mucho más débil, se va a morir, no vamos a tener tanta producción. Pero si lo mezclaste con el limón, más posible que te salgan mejores. Pero no sirve, no es kasher. Por eso tenemos que verificar 100% que sea etrog y no sea limón. Aparte de todo esto, el etrog casi no tiene pulpa. ¿Por cuál otro motivo entonces se habrían plantado etrogim en los huertos del mar Mediterráneo? Durante mucho tiempo la producción de etrogim en Israel se vio interrumpida y los etrogim de esas zonas suplantaron a los etrogim de Eretz Israel. No fue sino hasta mediados del siglo XIX que por iniciativa del mismo Sir Montefiori, Zichrono Libraja, su recuerdo para la memoria, los etrogim volvieron a cultivarse
en Israel. Ustedes saben que vieron hasta, por ahí vieron los molinos de Montefiori. O sea, hasta un entonces también los judíos vivían en la ciudad vieja y no salían afuera. Entonces él quería darle trabajo. Para eso también puso los molinos, para que estén los judíos fuera de la ciudad vieja y se expandan. También, y bueno, él fue un innovador, él quería darle trabajo a muchos Yudim, y muy bien. Él también habló de las plantaciones, él empezó con las plantaciones de los etrogim en todo Israel. Entonces los etrogim volvieron a cultivarse en Israel. Muchos Yudim hoy también pueden usar etrogim de Marruecos o de Italia. Pero es bueno recordar que las primeras raíces, inclusive de esos etrogim que vienen de otros países, son auténticamente, verdaderamente judías. Me parece muy emotiva esta historia. El etrog de Barkov, la carta de Barkov, cómo se preocupa por lo que los soldados vayan en el camino de Hashem, que todos cumplan, y entender cómo, siendo oriundo el etrog de la tierra de Israel, llegó a otros parajes. Lo más probable, aquí está la teoría, que los mismos Yudim lo llevaron ahí para siempre cumplir la misma del etrog. Hoy en día en Israel tenemos muchísimos etrogim, Baruch Hashem, pero inclusive si uno agarra un etrog de otro lado, puede saber que las raíces son raíces judías. Bueno, Chag Sameach y Besrat Hashem seguiremos estudiando. Apenas tengamos un tiempo, seguiremos profundizando.